noches y bienvenidos un día más a verano del 92, el año donde todo empezó para el deporte español. Hoy tenemos aquí a Job, que muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis en redes sociales como el pebetero y como un ferviente amante de los Juegos Olímpicos, donde viene a iluminarnos sobre golf, sobre esta Ryder Cup 2025, una Ryder Cup que Europa ha ganado 15-13 en Nueva York. Ha sido la primera victoria fuera de casa desde 2012 que se produjo en Medina. Y como bien he dicho, aquí está Job para iluminarnos un poco y obviamente pues hablaremos de la representación española, que los que pues bueno, ya vais siendo asiduos y asiduas al canal, sabéis que me gusta poner especial foco y en este caso obviamente será en Jon Rahm. Antes de nada, Job, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarme y oye, es un placer siempre charlar un poquito de deporte, así que un placer, de verdad, muchas gracias. Nos ponemos tarde porque los dos tenemos familia, ya los dos hemos puesto a dormir a los pequeños, ¿correcto? Sí, correcto. Oye, y me hace ilusión decirlo, que yo tengo un hijo que bueno, que los médicos me han dicho pues que está, entre comillas, programado, digo entre comillas, para el 26 de diciembre, y justo estábamos aquí antes hablando y Job me dice, ostras, pues mi hijo nació el 26 de diciembre, así que bueno, Sí, sí. oye, Casualidad bonita. si por lo que sea se acaba cumpliendo esa casualidad, serás de los primeros en saberlo. Muy bien. Pero vamos a hablar ahora de la Ryder. Bueno, ¿qué significa romper 13 años de sequía fuera de casa para el golf europeo, Job? Bueno, a ver, ganar en Estados Unidos siempre tiene ese aliciente, mola. Es difícil, claro, pero también lo es para Estados Unidos. Estados Unidos lleva sin ganar en Europa pues, 30 años o 32 años. Has ganado una vez en los últimos 40 y Europa, por suerte, para los europeos, como nosotros, pues oye, si hacen 3 ediciones que no ganamos, y además con 2 severas derrotas en las últimas ediciones, pero bueno, oye, ganamos en Medina con el milagro de Medina, aquí el maravilloso campeonato. ¿Qué fue en Y bueno, 2013 pues, oye, eso, el milagro que me... 2012, porque bueno, luego hubo lo del, generalmente iban los años pares, lo que pasa es que como el 2020 con el tema del COVID lo retrasaron un año y ahora ya son los impares, y bueno, fueron 13 años por eso aquello de que sea impar, pero bueno, pasó también en 2001 cuando el tema de las Torres Gemelas, que además fue en septiembre, la Ryder fue en septiembre, que lo retrasaron también un año, cuando hay acontecimientos así que se van un poco de la organización, se traslada un año. Y bueno, por eso aquello de que aunque se dispute cada 2 años, hace 13 que no ganáramos en suelo americano. Pero bueno, a ver, lo que significa desde luego ganar ahora mismo otra vez en suelo americano es que Europa sigue dominando la Ryder. Las últimas, el siglo XXI, digamos, pues es que el marcador total es de 9-3, o sea, 9 para Europa y 3 para Estados Unidos. Y las 3 victorias de Estados Unidos, las 3 en suelo americano. Europa está dominando bastante fuerte la Ryder y bueno, lo está demostrando con resultados, incluso en momentos en los que no es favorita, como era en este caso, donde Europa Totalmente. a priori no partía de favorita. Totalmente, y eso también pues para el orgullo yanqui tiene que ser Sí, doloroso de alguna manera, teniendo en cuenta sí, pues claro. bueno, pues que es un deporte que históricamente había sido de dominio, y si no me equivoco pues la Ryder empezó siendo pues contra Reino Unido y Irlanda, Sí, ¿correcto? empezó siendo contra Inglaterra, lo que es Gran Bretaña, Irlanda y tal. Ujú. Lo que pasa es que, claro, había tanta diferencia que al final los británicos y irlandeses se tuvieron que abrir al continente muy de la mano de mucha culpa también Severiano. por ser, exacto, Claro, Severiano aprovechando Ballesteros. aquí ahora hablar de los españoles, Severiano Sí, Ballesteros siempre se ha es comentado en el algo que hay que mundillo. nombrar siempre que se habla de la Ryder. Si no sale el nombre de Severiano Ballesteros, se queda coja la conversación. Y bueno, mucha culpa la tuvo Seve. De hecho, pues bueno, que Europa continental ya es otra historia frente a Estados Unidos de lo que era antes la competición de Estados Unidos, sobre todo en las últimas elecciones contra Inglaterra e Irlanda, o Reino Unido y Irlanda. Totalmente. Oye, ¿qué diferencias viste tú en la preparación de Europa respecto a Estados Unidos? Bueno, para empezar,
la elección del capitán ha sido para mí un papel bastante clave. Luke Donald, ¿no? ¿Hablamos? Exacto, Luke Donald, capitán inglés, repite, que tampoco suele ser habitual, repite la capitanía de Marco Simone, celebrado hace 2 años en Italia, con lo cual ya tiene una experiencia, venía encima con victoria y lo hizo bastante bien en Italia en la última Ryder, y bueno, aquella fue un poco, se tuvo que cambiar el capitán por el tema del lead, y bueno, un poquito de polémica, pero bueno, repite ahora Luke Donald, que es a lo que vamos, y bueno, pues otra vez con Luke Donald y otra vez victoria. Y a mí lo que, más que Luke Donald, lo que me llamó la atención es que Keegan Bradley, que no deja de ser un golfista muy en activo, que tiene 39 años, que para ser capitán de la Ryder con 39 años, joder, de hecho es que estaba dentro casi de las selecciones probables de pick si no hubiera sido él el capitán. O sea, es que si no hubiera sido él el capitán estaría jugándola. Es un poco extraño y a mí sí me llamó la atención más que el Luke Donald, que lo ha hecho bien, como lo hizo Marco Simone y como está rodeado muy de los vicecapitanes, muy bien rodeado además. Que Keegan Bradley fuera el capitán de Estados Unidos, que no me pegaba demasiado, de hecho. Oye, y por parte de Luke Donald, que como bien has dicho, pues repetía capitanía de Roma 2023, si tuvieras que destacar un gran acierto o dos, ¿cuáles destacarías? Bueno, pues yo creo que el gran acierto es mantener el equipo. O sea, es que Europa ha cambiado un jugador. Con lo cual, si algo te funciona y los jugadores no han cambiado demasiado su dinámica de golfística, pues oye, los rankings están ahí, pero las picks y muchas de las parejas, pues oye, tampoco ha cambiado demasiado. Con lo cual, pues, si algo te funciona en una Ryder, oye, no lo cambies demasiado para la siguiente. Y hay 2 parejas que son brutales. Los Foursome para Europa, como son Hatton Jon Rahm y McIlroy Fleetwood. Y claro, pues es que eso, ¿para qué lo vas a mover? Si es que te están dando muchos puntos. De hecho, te han dado los 4 puntos posibles de esas 2 parejas. O sea, creo que bueno, pues Donald ha acertado perfectamente la composición del equipo. Ha habido solo un cambio, un rookie, que eso también, quieras que no, introducir a los rookies en la Ryder a veces es complejo, es complicado, porque depende mucho de cómo lo afronten. Y de hecho, es incluso curioso cómo ha sido el cambio, porque ha sido Nicolás Højgaard por Rasmus Højgaard, que es que se ha cambiado un hermano por otro, es que prácticamente no se ha cambiado nada. Si tuvieras que elegir a un jugador decisivo, ¿con cuál sería y por qué? Bueno, partiendo de la base de que algo decisivo en Europa es difícil porque es un equipo y eso en una Ryder es importantísimo y es algo que Estados Unidos todavía no tiene, que lo tienen que trabajar, pero desde luego destaca Tommy Fleetwood. El inglés ha hecho una Ryder muy buena, ha hecho 4 puntos en las parejas haciendo un completo y luego bueno, ha sido nombrado de hecho el mejor jugador de la Ryder, igual por algo será. Creo que Fleetwood ha tenido un desempeño llevando el liderazgo incluso en las parejas, que jugaba con McIlroy muchas de las veces. Y bueno, pues aunque perdiera finalmente su individual con Justin Thomas en el último hoyo en 18, bueno, pues ha sido nombrado jugador de la Ryder por algo. Yo creo que, bueno, es que tiene 3 pesos pesados muy importantes en este equipo, pero bueno, si hay que destacar a alguien, yo creo que Tommy Fleetwood ha sido el cabeza de León en esta Ryder para Europa, pero claro, que tiene Fleetwood, McIlroy, Jon Rahm, son 3 jugadores muy importantes para Europa. Y vamos ahora con Jon Rahm, vamos con el sello español. Corrígeme si me equivoco, Rahm aportó 3 puntos en 5 partidos, ganó en foursomes y fourballs y perdió en los individuales ante Xander Schauffele. ¿Cómo valoras el rendimiento de Rahm en Bethpage? Bueno, pues a ver, lo acabo de comentar, es uno de los líderes del equipo, también porque ya es su 4ª Ryder, quieres que no, y tiene un bagaje importante en cuanto a conversión de puntos. Y es que en los foursome es muy difícil hacer parejas de foursome. Foursome son los golpes alternos sobre la misma bola. Es muy difícil compaginar jugadores porque, oye, los estilos de los jugadores tienen que ser o jugadores muy neutros o que compaginen muy bien. Y en este caso, pues Jon Rahm con Tyler Hatton van genial, han ganado sus 2 partidos de foursome, pues es que además lo han ganado bien, 3-2 y 4-3, o sea, ya parejas potentes de Estados Unidos. Luego perdió con Sepp Straka en los fourballs del segundo día,
solo por uno, contra Spawn y Sofeli, que JJ Spawn ha sido también una de las gratas sorpresas del equipo americano, llevó más la voz cantante. Vale. Y luego los individuales sí verá que estuvo bastante mal, fue el marcador de hecho más abultado de toda la jornada final de individuales, perdió 4-3 con Xander Sofeli, con el que perdió también el sábado por la tarde, y bueno, pues no jugó bien. Sí es verdad que su partido no se centró demasiado en la retransmisión, nos enseñaban golpes pues más decisivos de hoy y tal, y se le veía patear muy poco de cerca, y cuando lo hacía no era una conversión muy alta, él no estuvo acertado, perdió 4-3. No obstante, el trabajo de Ram prácticamente estaba hecho con las 3 victorias de las 2 del viernes y la del sábado por la mañana. Y bueno, pues oye, vinieron 2 derrotas. La del sábado por la tarde algo dolorosa porque fue por un hoyo, perdón, nada más. Pero bueno, la del domingo 4-3, pues sí es más. Bueno, a veces pasa la Ryder cuando juegas mal o tu rival juega muy bien. Pues oye, los hoyos caen y luego es muy difícil amortiguar todo eso. Pero igual de doloroso que lo de los Juegos Olímpicos, con esa ventaja de 4 hoyos. No, para nada, porque al final aquí te vas con el sabor de la victoria. O sea, sí es verdad que Europa estuvo muy cerca de pegarse una costalada absolutamente histórica, porque veníamos de un marcador de 11,5, 4,5 para empezar el domingo, y claro, es que casi te lo levantan. O sea, es que casi te lo levantan. Pero nada comparable. No, mejor no recordar ese día porque empezamos con... Eso fue doloroso. Ese día en general, yo creo, recuerdo, no sé, no me atrevo a decir el peor, pero como uno de los peores días, porque empiezas por la mañana con Carolina Marín, que se torció todo. Es la crueldad personificada en lo que le pasó. Sí que es verdad que luego tienes el bronce de Buxa y Sorribes. Oye, a mí la derrota al Alcaraz no me dolió porque perder 7-6, 7-6 contra uno de los mejores de la historia. Y porque al final tienes una medalla ahí ya asegurada. Exacto. No es lo mismo perder el oro, que aunque te guste ganar el oro, al final los oros a España siempre cuesta mucho ganarlo, pero claro, lo que le pasó a Jon Rahm no es perder el oro para ganar la plata, es tener el oro en la mano, se lo estaban colgando y decir, 3 hoyos de medalla y encima... Quedar quinto. O sea, sí. Si no recuerdo mal, a esas alturas del campeonato no le había pasado en toda la temporada al tener un apagón así, según los más entendidos. No sé. De hecho, es que Jon Rahm suele tener unas últimas jornadas al revés, de ir de menos a más, y cuando está líder es difícil que se le suelan ir los torneos. Pero bueno, oye, yo no sé si el ambiente es diferente o ser los juegos o que simplemente... Una vez cada 4 años ese ambiente, yo qué sé. O que simplemente empezó a tener dudas del juego y bueno, pues oye, a veces en el golf es tan cruel que pasa eso, te embolicas en un par de hoyos y luego mentalmente es difícil volver a la senda. Oye, pues aprovecho también para hablar de José María Olazábal, el vicecapitán, que bueno, de alguna manera pues siempre va bien para reforzar el legado español junto al recuerdo de Seve. ¿Qué crees que puede aportar Olazábal al equipo desde fuera del campo? Bueno, a ver, sobre todo conocimiento y experiencia. Además, tiene una figura que en Estados Unidos parece mentira que no la tengan. Olazábal es un tipo muy cercano, que si le ves en las retransmisiones cuando ya los resultados se han dado y tal, es raro no verle llorar, es un tío que es muy sensible y siempre se le ve con la lágrima fácil y tal, pero cuando hay que hacer las cosas las hace de manera sensata, de manera experimentada, y claro, es un tío que ha jugado un montón de Riders, que ha sido pareja de Seve un montón de veces, que han ganado casi todos sus enfrentamientos cuando jugaba con Seve, que ha tenido derrotas dolorosas también, como por ejemplo en el 99 con Justin Leonard, aquella Ryder inolvidable por lo malo en sudamericano, pero que es que Olazábal fue el capitán en Medina y ha sido vicecapitán. Yo creo que quien quiera tener experiencia a su alrededor, lo primero que tiene que hacer es coger el teléfono y llamar a Chema para decir, oye, ¿quieres ser mi vicecapitán? Y es que Olazábal no le va a decir que no a nadie, porque le encanta la Ryder, la vive como pocas personas en el mundo y la lleva con un sentimiento a flor de piel. Había una imagen que no se ha conocido hasta después de la victoria, sacando la figura de Seve mítica de aquí del pecho, pero por dentro de la ropa, pegada al corazón. O sea, es que Olazábal ahí tiene cosas que
bueno, que es difícil encontrarlas en la Ryder. Olazábal te las da porque es un hito viviente de la Ryder. Totalmente. Justo junto con todo lo que has comentado, más esta aportación tan importante de uno de los mejores del mundo como Jon Rahm, se puede considerar que la Ryder todavía tiene un cierto componente de ADN español, ¿no? Entonces... Por supuesto. Es que la importancia de que Europa domine en el siglo XXI y tuviera ese auge en los 80 y los 90, en parte no es por ser españoles, es que en parte por España, por la apertura del Reino Unido al continente, pero el continente sobre todo por España, porque aportamos muchos jugadores. Bueno, de hecho, el jugador de Ryder que más puntos tiene es español, o sea, con eso te digo todo, 28 puntos y medio tiene Sergio García, lo cual la figura más importante de la Ryder para Europa es Sede, lo llevan serigrafiado en la ropa por dentro a la altura del corazón. El jugador que más puntos tiene la historia de la Ryder es español. España ha tenido 2 capitanes y muchos vicecapitanes, tiene un jugador importantísimo en el equipo y esto, pues, a corto plazo desde luego no parece que se vaya a cambiar, porque oye, el recorrido de Jon Rahm todavía le quedan muchos años para estar por ahí y oye, ojalá en un futuro se puedan sumar más golfistas al roster europeo. Si el Leaf y el PGA llegan a algún acuerdo y empezamos a jugar un poco todos con las mismas reglas. Totalmente, totalmente. Oye, y respecto al ambiente, a la polémica que hubo, a ver, sí que es verdad que la Ryder, pese a que el golf pues es un deporte pues que puede tener un corte pues más clásico, como podría ser el tenis, por ejemplo. ¿Dónde crees que está la línea ahí entre la pasión y la falta de respeto? En un evento sobre todo como la Ryder, que al final es como de selección. Bueno, al final no, es un evento de selecciones. Sí, son equipos, realmente lo que pasa es que uno es un país y el otro es un equipo. Es que parece mentira que el equipo que es como un país no tenga esa sensación de equipo como es Europa, que al final no representas a tu país como puedas sentir mucho más. Pero claro, el golf es el deporte de caballeros, como siempre se ha dicho, pero la Ryder te permite ciertas licencias. O sea, la Ryder te permite los abucheos, y además a los jugadores les gusta eso. O sea, los jugadores en el tee del 1, cuando te presentan, el público rival te abuchea y decir, venga, estamos aquí en la Ryder, esto empieza ya y esto se permite. Ahora bien, pues oye, los insultos están fuera de lugar, las ¿Un lanzamiento de algo también he leído por ahí? Sí, a la mujer de Rory McIlroy le tiraron cerveza, por lo visto. O sea, son cosas que no tienen que ocurrir en ningún lado y menos en un deporte como el golf, que es un deporte pues, absolutamente señorial en cuanto al respeto entre ellos mismos, entre el público. A ver, no dejemos de pensar que el público está a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros del deportista y no ocurre nada. El deportista practica su deporte con total seguridad, con total libertad, con total silencio. Pues oye, vamos a respetar esos cánones que están en el deporte para también, una vez la rivalidad y el resultado dicen lo que dicen, pues oye, no pasar ciertas líneas. Hay veces que se han sobrepasado, recordaba antes la Ryder del 99, ahí se sobrepasó, pero en esta, pues bueno, no ha llegado a ese nivel, pero sí es verdad que hay ciertas cosas que hay que mirar. Sobre todo porque al final creo que no beneficia a nadie. La Ryder, pasión, es rivalidad, pero no son faltas de respeto. Y eso, las faltas de respeto no hay que tolerar, claro. Oye, ¿qué crees que necesita Estados Unidos, viendo este histórico del siglo XXI, para volver a ganar en casa o en Europa o para volver a ser lo que era? Aparte de una nueva generación que imagino que siendo americanos ya se estarán poniendo en ello. A ver, Estados Unidos va a tener siempre grandes jugadores, partiendo de esa base, y seguramente tenga los mejores. Con lo cual lo que necesitan es cohesión, equipo, y yo creo que incluso les penaliza, entre comillas, tener tantísimos buenos jugadores. ¿Por qué? Esto es una teoría que tengo yo mía y oye, pues no me la compra nadie, pero en Europa el abanico de grandes jugadores no es tan grande, pero los que están ahí son muy buenos y son una experiencia y una Ryder y otra y ves jugadores que están 6, 7 Ryder. En Estados Unidos es más difícil porque es más difícil estar tanto tiempo a ese nivel, con lo cual la rotación de jugadores es mayor porque tienen un abanico de jugadores también mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia en Ryder es menor y eso resta para
el sobrellevar la competición en sí, pero sobre todo resta también a la hora de la construcción de las parejas, a la hora de compaginar el equipo, y eso cuesta hacerlo. En esta Ryder hemos visto al número 1 del mundo, Scottie Scheffler, que ha jugado los 5 partidos, los 4 de parejas, 2 de foursome, 2 de fourball, el individual, y ha tenido 4 parejas diferentes en los 4 partidos de parejas, y los ha perdido los 4. O sea, es que eso te hace un resumen de qué está pasando en Estados Unidos. Pues oye, si tu número 1 del mundo solo te es capaz de ganar individual, que la calidad la tienes, porque solo hay que ver el resultado en los individuales. Es que nos pasaron por encima, es que no nos remontaron de milagro. Pero claro, oye, es que vienes de 11,5 a 4,5. Es que en 4 sesiones has hecho un punto y poco de media. Claro, es que eso es muy difícil de remontarlo. Pues oye, necesitan cohesión, necesitan formar parejas estables, pero eso ya te lo da también que los jugadores sigan estando en la Ryder. Su máximo experimentado es Justin Thomas, que llevaba 3 Ryders solo en Europa. Justin Rose y Rory McIlroy van 6 o 7 o 8 Ryders. O sea, es que es muy diferente que tus líderes sea Justin Thomas y que no es el jugador más líder en sí, pero sea el más experimentado. Pues oye, es que eso también a la hora de confeccionar el equipo te hace que sea un poco más dificultoso. Pero claro, son buenísimos. Y en cuanto consigan 2 o 3 parejas que se estabilicen, pues ahí sufriremos bastante. Y en esta Ryder eran muy favoritos. Y si hubieran tenido 2 o 3 aciertos más en individuales, no te digo de parejas, sino de partidos. O sea, es que claro, el resultado al final fue muy ajustado. En fin, bendito problema, el exceso de talento. Y una última pregunta, Job. ¿Qué papel ves para, bueno, en general, a las nuevas generaciones europeas, pero quiero que nos centremos, obviamente, en Jon Rahm en los próximos años en la Ryder? Bueno, pues Jon Rahm tiene que seguir siendo uno de los líderes. Justin Rose, yo creo que por edad no va a aguantar muchos Ryder más. McIlroy y él deben ser los líderes absolutos del equipo. Y oye, pues en papel español, pues oye, esperemos que tengamos otra vez una doble o triple representación. Creo que una doble, si es de jóvenes, pues oye, esperemos que Chacarra pueda llegar a tener alguna opción, porque me gustaría verlo. Es un tipo que también yo creo que puede encajar muy bien en la Ryder, pero volvemos a lo mismo. Los circuitos tienen que ser un poco más estables para poder llegar a tener eso. Y creo que la Ryder para Europa, además, volviendo un poco a lo de antes, tenemos un equipo tan estable y que no es tan mayor que muchos de los jugadores, si siguen en un nivel óptimo, volverán a repetir en la siguiente Ryder en Irlanda. Genial, Job. Óyeme, pues ha sido un auténtico placer repasar lo que ha sido esta Ryder, que bueno, que muchos han tildado de inolvidable por la emoción que ha tenido. También llámale emoción, llámale estar al borde del ridículo, no lo sé. Sí, pero totalmente, o sea, al borde del ridículo, pero es que nadie se esperaba. Parecía un domingo de transición y al final casi fue un domingo de suicidio. Pedir la hora, ¿no? A remontar de todo, hubiera sido brutal. Pero bueno, oye, ganar así con emoción pues también mola más que si no el domingo hubiera sido 6 partidos para cada uno o 5 puntos para cada uno y varios empates y estuviera resuelto a media tarde. Pues oye, llegamos casi al final de la Ryder con el marcador ajustado y eso siempre mola. Pero sí es verdad que sufrimos demasiado para cómo estaba el marcador. Siempre suma y espero, oye, tenerte aquí para hablar de futuros éxitos del deporte español, en este caso. Pues es más la parte de Europa, pero obviamente cuando tiene esta parte tan hispana, por así decirlo, tan ADN español, y además que bueno, que España a nivel histórico pues tiene mucho peso en un deporte pues tan popular como el golf, pues yo creo que en un canal como Verano del 92, donde de forma a veces más acertada o menos acertada, pues intento pues darle visibilidad a los éxitos del deporte español, pues ya sea a nivel de equipo, selección, categorías inferiores, deporte individual, como es este caso, aunque la Ryder es otra historia, deporte minoritario, pues oye, pues siempre es muy positivo y será muy positivo también tenerte de cara al futuro para comentar otras hazañas o no tan hazañas, comentar pues otros momentos como el del Eurobasket que venimos de sufrir hace relativamente poco, que ha dado para mucho. Hay que comentar las alegrías, pero hay que dar realidad al deporte en general. Totalmente. Lo bueno y lo malo. Un fuerte abrazo, Job. Otro para ti, muchas gracias por invitarme. De nada, adiós.
España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por 1 milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.